En ese sentido, sin más dilaciones también, le doy el pase al doctor Jorge Zúñiga Escalante, quien en esta oportunidad nos va a disertar el tema, la pena, sus orígenes y su naturaleza jurídica en el Perú. Adelante, doctor, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Leslie. Una vez más agradecido por la gentil invitación. Y para mí es más que grato poder compartir el día de hoy nuevamente con ustedes en una nueva sesión de Amachac, porque nos permite además poder compartir algunas ideas que creo yo pueden ser de relevancia en el marco de lo que será la teoría de la pena y sus orígenes, ¿no? Finalmente la teoría de la pena y sus orígenes tienen una amplia particularidad o han tenido en el camino del tiempo una amplia discusión, ¿no? Por ahí el profesor Noah Harari, un acucioso historiador, pero que además ha tenido la oportunidad de escribir un poco dar una lectura para entender un poco el proceso evolutivo, ¿no? Y que finalmente ha terminado por explicar un poco cómo es que va a madurar esta lógica de la evolución, ¿no? En su libro Homo Deus, Historia del Mañana, él ha planteado cómo es que el proceso evolutivo ha acontecido a lo que hoy más o menos tenemos, ¿no? Tratando de dar algunas respuestas distintas a las regularmente existentes, ¿no? Sobre estas teorías sobre la evolución, pero dentro de las más importantes, de las que creo yo él recoge, es justamente la diferencia entre la inteligencia que podemos ostentar los seres humanos y aquella que más bien ostentan los seres no humanos, por así decirlo. Porque parte de la información que él nos da dice, finalmente, la diferencia entre uno y otro va a fundarse in estricto, va a fundarse o va a partir de la premisa de que no necesariamente es que nosotros seamos más inteligentes que los animales, o no por lo menos en una lectura del sentido de la inteligencia tradicional, sino en especial en el sentido de otro tipo de habilidades u otro tipo de inteligencia. ¿No? Él recoge y dice, bueno, si bien es cierto, si hacemos una suerte de medidas sobre el alcance de el índice de inteligencia que puede haber entre uno y otros, pareciera que no hay mucha distinción. Sin embargo, dice, la gran distinción que existe entre los seres humanos y los animales no está en su coeficiente intelectual, porque muchas veces puede superarse uno u otro, sino más bien en la posibilidad de creer en las ficciones y de organizarse en función a ficciones. Y entonces, el postula dice, por ejemplo, una ficción podría ser la religión, otra ficción, y quizá la más utilizada y la que me interesa compartir el día de hoy, es la referida a la economía, ¿no? ¿Qué duda cabe que el sistema económico se funda en una suerte de datos de confianza, una perspectiva de confianza entre una y otra persona, y finalmente este marco de confianza se trasluce en la creación de un sistema, ¿no? Finalmente, si yo les entrego un billete de 100 soles a Leslie, Leslie está segura que con esos 100 soles me los recibe, porque sabe que con eso va a poder adquirir, ¿no es cierto?, una cantidad significativa de bienes o de servicios si quiere contratarlos. Pero si es que ella supiera que esto no funciona, finalmente tendría una serie de reparo. Igual, si es que yo agarro esos billetes de 100 soles y los pongo en una olla, los cierro, los guardo, y lo reviso de aquí en 10 años, cuando abra, lo que tengo son 100 soles. Entonces, ahí es donde viene la primera pregunta, es, oye, ¿y entonces cómo se multiplica el dinero? ¿Por qué si lo meto a mi olla, 100 soles, y lo abro dentro de 10 años, siguen siendo 100 soles? ¿Y por qué si los meto al banco, meto 100 soles y cuando los saco, tengo algo más de 100 soles? O sea, ¿qué hace el banco que no haga yo, que me permite que mi dinero igual estando detenido, quieto, depositado, en un espacio produce algo y en otro espacio no produce? Y entonces, frente a dicha interrogante, se dirime finalmente pues todo el sistema económico. No voy a entrar en detalles sobre cómo funciona el sistema económico a partir de los agentes superavitarios versus los agentes deficitarios y cómo es que en el medio hay ese estatuto, ese espacio llamado banco que hace fluir el dinero de un lado a otro, cobrando la suma por dicho proceso administrativo. Sin embargo, ¿qué hace que funcione esto? O sea, finalmente, ¿cómo es que creo esa fe?
cómo es que creo esa idea capitalista que me permite creer que esto funciona. Porque finalmente, si yo a Leslie le entrego los billetes de 100 soles y Leslie no cree que con esos 100 soles pueda comprar algo, el sistema se quiebra, ¿no? Porque nadie me va a querer recibir dinero. Yo podría tener muchos billetes y nadie me los va a querer recibir si no cree en ellos. Y entonces, para creer en ellos, nosotros necesitamos una serie de elementos importantes, ¿no? El discurso inicialmente era el respaldo económico, ¿no? Y hasta hace algún tiempo atrás eso era suficiente, hasta que Estados Unidos en su oportunidad entra en la famosa crisis y se comienza a manejar el papel moneda de manera independiente y a respaldarlo, ya no como en su momento se hacía puramente con oro. Pero el sistema sigue funcionando. ¿Y por qué el sistema sigue funcionando? Y es que para poder garantizar este sistema funcione, tenemos que colocar una coerción por detrás que nos permita que esto funcione. Y es en esa línea donde ya entrando al siglo XX, a partir de Emile Durkheim, surgen las primeras ideas de lo que se conoce bajo la tesis del control social. Pero eso no necesariamente llega a nuestro país de Emile Durkheim, sino que se copia inicialmente, recordemos que en el proceso que se da en el siglo XIX aún, donde estamos en el interín todavía de mantenernos bajo una colonia española, ¿no? En esta estructura de la colonia española, en el marco del incanato, el incanato todavía no tenía un sistema económico como el que hoy tenemos, un sistema económico reconocido eminentemente en nuestro orden de minerales. Se trabaja mucho todavía el trueque y el sistema económico funciona de un modo distinto. Pero cuando ya entra como consecuencia de las reformas borbónicas que se hacen en el marco de la administración de las haciendas, la administración que se hace a nivel de las colonias por parte del Reino de España, se comienzan a producir cismas, ¿no? Cismas que terminan finalmente con la revolución de Tupac Amaru, que terminan con una serie de conflictos sociales internos y que finalmente se apaciguan, por decir algo, cuando se calma la revolución instaurada inicialmente por Tupac Amaru a partir de su desmembramiento, ya conocido por los anales de la historia. Sin embargo, el inconveniente que surge en ese marco de discusión sobre la participación de Tupac Amaru es que resulta siendo también un problema económico, porque finalmente esto era un problema de captación de recursos por parte de quienes hacían las veces o quienes tenían el mismo rol que en su momento hacía Tupac Amaru. Pero en ese contexto en el que hacemos referencia, se traslada un poco esta lógica burguesa post-lockeana, en la que se comienza a creer ya en el mercado, donde se comienza ya a abrir espacios para los artesanos comienzan a generar comercio y comienza a aparecer esa lógica idea de la mano invisible que puede regular el mercado. Entonces, esta mano que ya estaba en Europa y que parecía no llegar a Iberoamérica, comienza a aproximarse a partir ya de entrados los inicios del siglo XX, ¿no es cierto? Generando una suerte de burguesía, pero no una burguesía como consecuencia de un proceso capitalista, sino más bien como un proceso de una suerte de oligarquía, ¿no? Que surge como consecuencia a su vez de una serie de feudalistas, de zonas feudales, como consecuencia de la explotación del algodón, el azúcar y rezagos que quedaron como consecuencia de la época colonial. Y es así como ya aproximándonos al siglo XX, llegamos a los diseños vinculados con la época en la que se definirá los sistemas de control social. Pero para ello, partir por esta tesis o por aquellas teorías que surgen como consecuencia de, por ejemplo, de estos elementos, de las teorías de la pena, las teorías que han ido evolucionando en el camino del tiempo, ¿no? Entonces, para entender ello, Emile Durkheim planteaba esta sensatez, este elemento del control social y la necesidad de plantear un esquema de control social, ¿no? Recordemos que Emile Durkheim hace un análisis sociológico a partir de lo que en su momento Foucault plantea desde la perspectiva del sistema del castigo, ¿no es cierto? Y cómo es que el castigo tiene una influencia en Francia a partir de los famosos panópticos, ¿no? Entendidos como estos establecimientos penitenciarios que tenían como una suerte de espacio para poder buscar la redención de las personas, ¿no? Entonces, el primer espacio es entender que los mecanismos de control social van a ser aquellos que permiten a la sociedad, de algún modo, pueda dominar a los individuos que integran esta sociedad
y aseguren dos cosas, la estabilidad y la supervivencia. Y entonces, claro, si yo me hablo de estabilidad y supervivencia, aquí me parece que estoy hablando de una suerte de la ley de la selva, ¿no? Donde en esta ley de la selva vamos a garantizar la vida y a fin de no matarnos unos a otros y no estar en una suerte del viejo este, necesitamos organizarnos. Y entonces es allí donde entra finalmente el sistema económico, ¿no? Porque finalmente todos comenzamos a pelear por el sistema económico, comenzamos a creer en un sistema económico, necesitamos que el sistema económico funcione, porque como le decía hace un momento, yo no puedo estar en el marco del sistema económico, yo no puedo hacer que la gente cree en el sistema económico si no sabe que si es que no funciona el sistema económico, si es que no funciona el sistema económico, esto va a fracasar. Entonces yo necesito que la gente cree en el sistema económico y se compre pleito, ¿no? Es algo muy parecido al siglo XVIII y previo al siglo XVIII y la religión, ¿no? Yo necesito que la gente cree en la religión, porque si la gente no cree en la religión, la gente no va a poder ser dominada y no vamos a poder avanzar, ¿no? Esta lógica de la cultura ética que se pretendía instaurar a partir del catolicismo. Estaba posteriormente con el protestantismo y cómo finalmente a partir de las corrientes protestantistas, más o menos siguiendo una línea de Max Weber, podríamos incluso alcanzar el famoso protestantismo escético, ¿no? Y que nos lleva a pensar, ¿no?, la construcción de una idea capitalista, por lo menos en Europa. En esa línea surge, en el marco de esta cultura escética, es una suerte de clase, una sesión de clase, imaginemos, donde vamos a dividir a varias personas y cada uno de ustedes tiene una forma de cómo salir y cómo organizar la clase. Unos crearán la democracia, otros crearán una suerte de aristocracia, una plutocracia, etcétera. Podríamos establecer una serie de formas de gobierno. Pero el gobierno imperante, la organización mayoritaria o quien tenga el poder en ese momento, termina estableciendo estos mecanismos de control social. Y en esa lógica de establecer estos mecanismos de control social, vamos a reconocer, a la línea de Emilio Durkheim, tres tipos de control social: un control primario, un control secundario y un control terciario. Este control social primario, también denominado control no formal, es un control que se va a dar dentro del espacio natural en el que vivimos, ¿no? Dentro del espacio en el que nos relacionamos. La familia, los amigos, la universidad, el colegio, este espacio en el que nos encontramos, ¿no? Por ejemplo, en el espacio en el que nos encontramos, muy pocas personas harían, por lo menos de manera dolosa, pretenderían señalar y decir: señores, voy a interrumpir al profesor, ¿no? Todo lo contrario, más bien van a tratar de mantener una voz alturada, de no hacer mayor referencias a lo que el profesor haga, porque hay una especie de respeto, porque son reglas internas. Es cierto, desde el inicio nos ha dado algunas reglas generales, pero estas no necesariamente han terminado de ser al nivel de detalle que uno esperaría. Y no porque la ley sea mala, sino porque están preconcebidas. O sea, se asume que cuando una persona habla, las demás escuchan. Entonces no hay mucha regla, mucha ciencia en eso. Entonces, eso es parte del control social primario. Es un control no formal, porque finalmente si sucediera una eventualidad de estas, tendría que salir de la clase. Cuando aterrizamos más bien el control social secundario, que es parte del control formal, ya pasamos más bien al fracaso del control no formal, ¿no? Y así sucesivamente con el control terciario. En esa línea, reiteramos, regresando un poco al control social primario, el control social primario parte de la premisa, ¿no es cierto?, de cómo es que las reglas se instauran en un enfoque familiar, educativo, religioso, ¿no?, donde hay determinadas reglas, ¿no? Nadie iría en bikini a una iglesia de la confesión que fuera, porque es parte de las normas intragrupales que podemos encontrar en estos, ¿no? Porque además esto va a generar una serie de sanciones, ¿no? La gente la va a expectorar, la van a tratar mal y si mucho apura la van a hacer sacar. Porque finalmente se entiende como una suerte de mecanismos naturales de regulación social. Las personas naturalmente van a comenzar a trabajar en ello. Del otro lado, en el marco del control social formal secundario, y ahí es importante, van a aparecer cuando las normas de control social primario, estas normas informales, van a producirse o van a, en todo caso, a generar un espacio en el que se incumplan estas reglas sociales. Y entonces, cuando se incumplan esta serie de reglas, tiene que venir alguien que tenga otra facultad coercitiva, ¿cierto? Porque, claro, en el marco de una iglesia, la gente podrá decirle: oye, no puedes venir en zunga a la iglesia, no puedes venir en bikini, no puedes venir en topless a la iglesia, pero más allá de eso no va a trascender, no va a generar ningún tipo de impacto. Sin embargo, necesitamos, si es que la cuestión se sale de ello, necesitamos alguien que tenga el poder suficiente para decirle: oye, sácalo, ¿no? Finalmente la iglesia es un espacio público, ¿no? Nadie podría decirle: oye, las reglas en la iglesia son estas. Y no podría generar mayor fuerza contra esta persona. Y es donde surge un poco la lógica del control social secundario. Y en el marco del control social secundario, vamos a aterrizar nosotros en el marco del derecho civil. Y en este contexto del derecho civil,
va a regular un poco de una serie de disposiciones, o va a buscar regular la vida civil, y en el marco de regular esta vida civil es que va a establecer o va a terminar delimitando cuáles son las obligaciones que de por sí tendría que haber aprendido o de haber advertido en este marco, de este control no formal al que hemos hecho referencia, que es parte del control social primario. Y finalmente estas son las regulaciones que van a estar contenidas en el marco del derecho civil. Estas disposiciones que van a estar contenidas en el marco del derecho civil van a decir, pues, por ejemplo, que si tienes hijos estás obligado a los alimentos, si tienes padres estás obligado a los alimentos, que tú tienes algún límite, que es la propiedad, y que si es que tú atentas contra la propiedad de terceros, debes indemnizarlo, que no debes afectar otros fines jurídicos, etcétera. Que si te prestas dinero, estás obligado a devolverlo más los intereses, que te puedes prestar bienes, pero también debes devolverlos, que te puedes casar y en qué supuestos te puedes casar, etcétera. Entonces va a tratar de establecer una serie de lineamientos generales que permitan articular la sociedad. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de establecer una serie de control, un parámetro que permita que las personas no se maten, pero que además nos permita desarrollarnos una serie de ficciones, y es donde surge, donde esto es mejor que aquello, ¿no es cierto? Yo creo que esta idea es mejor que aquello. La prostitución es una mala idea, la excluimos de esto, ¿no? Contratar es una buena idea y la excluimos de esto, pero tiene un contenido ideológico por detrás, sin lugar a dudas, que abona a apostar por una suerte de control social formal. Lo propio ocurre respecto al ciudadano y la sociedad en su conjunto a través del derecho administrativo. No solamente me va a decir las líneas generales de cómo yo debo comportarme respecto a los terceros, sino que también me va a decir cómo es que yo me debo comportar respecto a la sociedad y la sociedad qué debe hacer. Entonces entra allí el derecho administrativo en el marco del control secundario. Y en el marco del control secundario surge entonces esta lógica del estudio de la administración pública, estableciendo cuál es el rol del Estado respecto al ciudadano, buscando garantizar temas de seguridad ciudadana, orden, justicia, ¿no? Recordemos que el sistema de justicia es una garantía institucional de un sistema democrático y finalmente se estatuye de ese modo. Y es por eso que el Estado establece cuál es la forma en la que va a administrar esta justicia. Con lo cual, el ciudadano además establece también un sometimiento respecto a la administración del derecho, que esto involucra que dependerá de las obligaciones que le ponga a la sociedad. Por ejemplo, le dirá, hablando de una norma reciente, que la máxima velocidad en girones es de 30 kilómetros por hora. ¿No es cierto? Podría ser que no esté de acuerdo, pero es parte de la regulación que busca este sometimiento, este mecanismo de control que el Estado espera respecto al ciudadano, con miras a un valor supremo o superior que es finalmente la armonía. En ese contexto surge finalmente el control social terciario. Este control social terciario viene desde la perspectiva del derecho penal. Y este control social terciario del derecho penal parte de la premisa de que más bien inicia el proceso de criminalización. Y va a decirme a partir de qué momento quién es criminal y quién no es criminal. ¿No es cierto? Este ya no solamente busca que yo pueda determinar o alinear o moldear un comportamiento, sino que en especial me va a decir qué conductas están fuera del marco de lo normal, por así decirlo. Y en esa línea va a tener dos aspectos, ¿no? Por un lado, un ángulo jurídico, porque va a ser esta parte del ordenamiento, que me va a decir qué cosa es delito y qué cosa no es delito, pero a su vez va a tener por finalidad generar una expectativa del ciudadano respecto a lo que debe hacer. Cuando el artículo 106 del Código Penal a mí me dice, el que mata a otro tiene una pena no menor de 6 ni mayor de 20, me está diciendo, oye, no mates, está prohibido matar. O sea, no me está diciendo solamente qué conducta tiene una sanción, sino que también me dice lo que no debo hacer. ¿No es cierto? Entonces, tiene ambos aspectos, estableciendo así moldear esta conducta y decir que por un caso no se mate, ¿no? El mejor ejemplo de esto, y es, digamos, el punto de discusión con el famoso populismo punitivo, o mejor dicho, la justificación de algunas medidas de populismo punitivo es justamente ello. Si es que la lectura del derecho penal desde la perspectiva del catálogo de delitos es una lectura positiva, entonces yo debo colocar más delitos, porque solamente así puedo reforzar la lógica de valores superiores. No hay una evidencia científica sobre ello. Es más, veremos el día de hoy y conversemos un poco sobre posturas como la que plantea Zaffaroni, ¿no es cierto? Donde Zaffaroni dice, señores, la pena no sirve para absolutamente nada. Solamente para que el Estado pueda garantizar su permanencia como tal. Entonces, no tiene una finalidad per se, todo es mero discurso. Algunas aproximaciones de ello tiene. En esa lógica es, a partir de este esquema, de esta lógica de los esquemas de control social, es que el derecho penal se convierte en un instrumento de control social y viene a ser justamente última ratio, porque voy a incorporar el derecho penal, sí, solo sí, fracasó el control social primario, fracasó el sistema de control secundario, llámese derecho civil, derecho administrativo, y frente a dicho fracaso es donde corresponde incoar
la fuerza o la violencia institucional o institucionalizada que trae el derecho penal a partir de la pena. Así, se han esgrimido un conjunto, una serie de teorías de la pena, hay una diversidad de teorías de la pena, hoy vamos a aterrizar básicamente en dos o en tres, según como tengamos programado el tiempo un poco, y vamos a desarrollar justamente a dónde alcanzan estas teorías de la pena, ¿no? Entonces, lo primero que debemos entender por pena, o por teoría de la pena, es entender que esta pena va a entenderse necesariamente como un mal, ¿no? Y eso es una de las partes que suele perderse de vista, ¿no? Entonces salimos muchas veces a las calles y en el marco de la calle la gente nos dice, oye, más penas, ¿no? Quieren más cárcel, cadena perpetua, pena de muerte, dicen incluso algunos. Pero la pena debe entenderse, y así lo entiende el Tribunal Constitucional por lo menos, como un mal que involucra una serie de sufrimiento y dolor a una persona determinada, ¿cierto? Y esto es importante. Y es importante porque cuando yo revise mi constitución política en el Perú, me dirá que la finalidad de la pena es la resocialización del penado, ¿no? Es una contradicción. Y este es el Código Penal del 91, es una sentencia que data del año 2007-2008, si bien es cierto la fecha del 2005, pero ya se tiene concebida que la pena tiene un mal que implica un sufrimiento y dolor. Pero algo que me busca resocializar puede ser doloroso. Y es un poco la reflexión que traemos el día de hoy, ¿no? Es que tanto la pena tiene o alcanza dicha finalidad. Es cierto que la pena es una consecuencia jurídica que se le asigna como parte de haber cometido un hecho punible, y eso no está en discusión. Pero hay una serie de consecuencias jurídicas, pero no necesariamente se debiera esperar, creo yo, parte del discurso que se maneja es que, discurso, digo, porque a nivel teórico se plantea la pena como una pena orientada en el penado, en el resocializado, y no como un castigo. Sin embargo, es claro para el Tribunal Constitucional y para quienes nos volvemos en este medio, que la pena necesariamente tiene una suerte de violencia dura que busca infligir dolor y sufrimiento a la persona. Veremos si está justificado o no, discreparemos seguramente sobre ello, pero finalmente es el sentido que se le da. En esa lógica, entender la pena, esta tiene que ser leída siempre desde la concepción del derecho penal, ¿no? El derecho constitucional nos da un marco, ¿no? Es más, a partir de este principio de eficacia de las disposiciones, esta eficacia vertical que hace referencia a que cualquier disposición de carácter infraconstitucional tiene que tener una relación con una norma de carácter constitucional, nos lleva necesariamente pues, a esta idea de que el sentido de la pena no solamente parte de una concepción del derecho penal en abstracto, sino que además debe tener una fuente de carácter constitucional. En el caso peruano, es claro que la Constitución ha previsto que la finalidad de la pena es la resocialización del penado. Entonces, si bien es cierto, esto es un acto declarativo y así lo establece la Constitución, una de las finalidades, una de las razones de la existencia de la pena en el marco del derecho es lo que planteamos inicialmente, es el medio que a través de su severidad utilice el Estado para controlar a una sociedad. ¿No es cierto? Utilice el Estado para controlar a la sociedad. Entonces, vamos a ver nosotros aquí que a partir de ello vamos a poder esgrimir dos grandes teorías de la pena, ¿no es cierto? Dos de las cuales se colige una tercera, ¿no? La primera es las teorías absolutas, teorías a las que vamos a hacer referencia en el decurso de lo que nos quede en esta exposición, y las teorías relativas, en las que vamos a incorporar la prevención general y la prevención especial. La prevención general entendida como aquella que está orientada a que las personas, al conocer el catálogo de conductas criminales prohibidas, decidan finalmente no desarrollar ninguna de estas. Y luego, la prevención especial entendida como aquella cosmovisión o aquel mecanismo a través del cual la pena funciona para evitar la peligrosidad criminal, ¿no es cierto? Detener la peligrosidad criminal, esto es, aislar a la persona que ha cometido el delito para que no pueda generar daños a terceros, pero también la prevención especial en sentido estricto, y esto es que el penado, una vez que recibe la pena, no solamente se le proteja a través de su encierro a la sociedad, sino que además permite evitar y incorporar la idea de no volver a cometer este delito. Dato particular, ¿no? Porque eso tiene toda una gran discusión, por ejemplo, sobre la reincidencia. Que Dudacar, en nuestro código, tiene una serie de contradicciones dentro del código y contra la propia Constitución, y que explica un poco el problema que tenemos con la teoría de la pena. Por ejemplo, cuando ustedes ven la exposición de motivos del Código Penal, dice, señores, vamos a proscribir esta aberración tan dañina que atenta contra la teoría relativa, que atenta contra la teoría de la razón del penado, como es la reincidencia. La reincidencia es parte de la cultura decimonónica y debe ser extraída del ordenamiento jurídico penal. Así lo dicen, palabras más, palabras menos, el Código Penal en la parte general, en su exposición de motivos. Sin embargo, cuando ustedes van a la determinación de la pena o a los elementos de determinación de la pena, hemos recogido
con mucha más gravosidad la figura de la reincidencia. Y uno diría, bueno, profesor, pero es lo justo, ¿no? Una persona que comete un delito una vez y vuelve a cometer otro delito una vez, merece una mayor pena. Pareciera plausible, por lo menos parece plausible a la luz del discurso. Pero claro, parece plausible a la luz del discurso en un sistema que no funciona. Porque claro, si una persona se incorpora al sistema criminal, se incorpora al proceso penitenciario, y este sistema penitenciario fracasa, y esta persona sale, y la mejor evidencia es que sale y vuelve a delinquir, entonces no funciona. Pero ¿qué sucede si es que nosotros nos abstraemos y vamos a lo que propugna el modelo? Lo que propugna el modelo más bien es, oye, una persona ingresa, se resocializa y sale. Si se resocializa, o sea, es como que volvió a cero, está limpio cuando vuelve a cometer un delito. Porque si volvió a cometer el delito, el problema ya no es de la persona que cometió el delito. El problema es que el sistema fracasó en el proceso de resocialización. Porque si no, finalmente no debió de resocializarlo. Ese sistema fracasó, ya sea porque tuvo una pena muy corta, ya sea porque tuvo un beneficio cuando no correspondía, o finalmente porque el propio sistema de administración de penas fracasó en la forma en la que se ejecuta. Y eso es uno de las aristas que se pierden. Es más sencillo agravar penas, es mucho más sencillo el crear tipos penales que el buscar solucionar el problema de raíz, esto es, solucionar el problema de la resocialización, además del problema estructural de la criminalidad. En ese contexto, cuando partimos de la teoría absolutista, es la que finalmente terminamos reculando siempre. O sea, yo creo que si ustedes le preguntan a cualquier penalista, le va a decir que la teoría absolutista fue extinta, ya no se utiliza, pero en la práctica suele ser más bien la que con mayor rigor se utiliza, esta lógica del ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Esta tiene como antecedente la famosa ley del talión, y esta en el marco de la ley del talión buscaba sancionar, buscaba infringir la misma cantidad de castigo proporcional al daño que se sufría, ¿no es cierto? Y tiene uno de sus premisas, uno de sus puntos de partida la lógica de la expiación, del sufrimiento, como planteaba Foucault. Y él plantea que la pena es sufrimiento, ¿no? Y dice, bueno, es por eso que cuando uno tenía que ir a poder comulgar sus pecados, tenía que sufrir, porque si no sufre, no tiene una forma de redimir sus pecados. Es por eso que surge la figura de la penitencia. ¿No es cierto? La figura de la penitencia, esta lógica de castigo, ¿no? Cuando uno va, en el marco de la religión cristiana, confiesa sus pecados, el cura que absuelve sus pecados, a cambio le da una penitencia, ¿no? Más grande, más pequeña, según la gravedad de sus pecados. Pero finalmente es eso, ¿verdad? Sentir que a partir de ese dolor que debería generar esta penitencia, se expían los pecados. Entonces, con eso, en el marco ya de la Ilustración del siglo XVIII, aquí hablamos siempre en Francia, nunca en el Perú tiene una relación distinta, ¿no? El Perú termina copiando un poco la lógica francesa. Recordemos que el sistema de justicia peruano se estatuye sobre las bases del derecho indiano, sobre las bases de un sistema de justicia copiado del modelo español y finalmente copiado también bajo sus problemas y estructuras, ¿no? Entonces, aquí se van a ajustar y se van a mantener los elementos del delito para poder entender este tipo de situaciones. Es más, mucho del catálogo de delitos recogidos en su momento en el famoso Código Madurtua tienen una figura, una copia del modelo español. Ya luego, cuando entramos ya a la época moderna, siglo XIX-XX, entramos a entender la pena, bajo definición, como imperativo categórico. Entonces dice, oye, la pena no es la finalidad, sino es el medio para alcanzar un estándar de moralidad de vida. Y claro, Hegel complementa diciendo, bueno, la pena además es un proceso dialéctico porque permite entender, a partir de la voluntad general de lo que debe hacerse, esto es, no matar, no violar, cuidar la vida, etc., que quien niega esta posibilidad tiene una pena. Y frente a ese proceso dialéctico surge el sistema de justicia penal. Entonces, esta lógica, esta teoría de la pena, también denominada retributiva, clásica de la justicia, es justamente donde la pena, la única finalidad que existe y la razón de ser la pena es la justicia, ¿no? O sea, hiciste algo, mereces recibir exactamente lo mismo. Por lo cual, se va a agotar la pena en el mismo momento en el que te coloco una sanción. Entonces, oye, yo he estado, soy el dueño de la verdad y soy el dueño de los valores de la justicia. Y basta que yo diga que hiciste algo mal, toma. Podríamos resumirlo en palabras muy sensatas, en decir, las cosas se hacen ¿por qué? Porque soy tu padre, ¿cierto? Seguramente todos hemos escuchado, ¿por qué tengo que hacerlo? Porque soy tu papá, así de simple. ¿Por qué lo haces? Porque soy el Estado. No hay mayor razón de ser. No es porque sea bueno, no porque te resulta mejor para ti, no porque te va a ayudar, no. Es porque yo lo digo. Esta limitación de la función estatal permite restringir o no la libertad individual. Y claro, parte de la premisa del famoso libre albedrío, donde finalmente dice, oye, tú tendrías la posibilidad de no hacerlo, pero lo haces. Entonces, la pena se convierte así en una retribución por el delito que se comete y no es así necesariamente una venganza, o sea, no es una especie de venganza, sino es recibir el mismo daño o pena que se inflige. Entonces,
los presupuestos estatales que va a tener esta teoría de la pena es que, finalmente, el dominio, el monopolio de esta administración esté a cargo del Estado, parte de la premisa de saber que eres culpable, y a partir de ese nivel de culpabilidad o de qué tanta culpabilidad eres, corresponde también ese tema de pena. Y la lógica es que se trata de armonizar un poco la medida de la culpabilidad versus la gravedad de la pena para poder estimar que esto es justo. ¿Ok? En esa línea, los fundamentos que recoge esta teoría, ¿no es cierto?, parte de la premisa de la gravedad o la proporcionalidad que existe entre la gravedad del hecho y la pena. Ahora, aquí se postula como fundamentos que resulta inadecuada instrumentalizar al hombre para fines preventivos. Es por eso que esta teoría de la pena resulta opuesta a la prevención. Dice, oye, si yo parto de la premisa que el hombre es un fin en sí mismo, ¿cómo es que yo podría estimar que el hombre más bien es un fin para alcanzar algo que tú le llamas estabilidad, algo que le llamas armonía, algo que te dice evitar la conflictividad? No puedes. Tienen que estar en la misma línea, tienen que ser exactamente, no puedes utilizar al hombre como un fin para alcanzar un medio medio. Es por eso que esta teoría tiene una serie de críticas. Primero porque se desvincula de la reparación del daño, así como lo que le pasa al autor. O sea, no me interesa si el autor sufre en ese marco, si padece hambres, o si finalmente jamás vuelve a ser un ciudadano de bien. Solamente me interesa que reciba una sanción, ¿no? Es parte de la escuela clásica, ¿no? La escuela, vamos un poco a reflexionar un poco la escuela clásica de los antiguos padres, abuelos, ¿no? Donde, oye, ¿sabes qué? ¿Te portaste mal? Un cocacho, se acabó la historia. O sea, estoy seguro que el cocacho no te va a hacer entender, no te va a hacer aprender que se come con la cuchara, ¿no? Pero probablemente sepas que por miedo vas a tener que coger la cuchara, no porque has aprendido el problema, sino por miedo. Y eso es parte de lo que se construye con esa teoría. Por lo cual, no vamos a anular el mal que genera el delito, porque finalmente no buscamos resarcir el problema, sino que le hacemos otro mal, que genera una pena, ¿no es cierto? Y le confiere un cheque en blanco al legislador, puesto que el legislador va a decirte que es bueno o que no es bueno, ¿no? Si no, para mejor recordar, revisemos un poco el catálogo de delitos contra la libertad sexual en el marco del Código Penal previo, ¿no es cierto?, o el Código Penal de Maurto, donde, por ejemplo, los delitos contra la libertad sexual eran delitos contra el honor, ¿no es cierto? Y este honor tenía que ver más o menos con la lógica de lo que podría afectarse la sexualidad, donde se sancionaba las conductas básicamente de las mujeres, más de reconocer un espacio propio de la libertad sexual. Entonces, otra de las críticas que se postula a esta teoría es la famosa presupuesto filosófico en el que se funda sobre el libre albedrío, ¿no es cierto? Claro, yo les digo, señores, ustedes son libres de hacer lo que les dé la gana. Ojo, no a Harari, en este libro de Homo sapiens, en el que hacíamos referencia al inicio. Él es uno de los principales críticos de este libre albedrío, ¿no? Y hace una serie de operaciones y análisis sobre una serie de estudios que permiten inferir que cuando yo muevo esta mano, antes de que yo mueva esta mano, ya hay una serie de procesos al interior de mi cerebro que permiten inferir. Y que incluso pueden haber momentos en los cuales yo no tenga el grado de conciencia para mover alguna parte del cuerpo, pero finalmente se mueve. Entonces, no es que existe en puridad un espacio de libre albedrío, sino que hay una serie de factores que permiten mover o desempeñarnos o relacionarnos bajo una forma determinada, ¿no? Y entonces, la lógica es que aquí se defiende mucho la defensa social, sobre cómo se defiende la sociedad es más importante respecto al hombre que sufrió la pena, ¿no? Es una de las principales críticas que se conoce. Del otro lado, ya un poco aproximándonos a la lógica nacional, tenemos a las teorías relativas, ¿no es cierto? Estas teorías relativas lo que van a hacer es decir, oye, no podemos simplemente usar la violencia para poder resolver actos de violencia. Entendido el delito como acto de violencia, ¿no? Y entonces dice, vamos nosotros más bien a atender que la pena debe tener una finalidad propia, la pena, y esta finalidad tiene que tener una utilidad social. ¿Y esa utilidad social cuál es? La prevención. Y es que, claro, la gente va a cometer o no, cometiendo los delitos no a partir de lo cometido, sino que más bien hay que evitarlos, hay que adelantarlos. Eso es todo un tema, ¿no? Porque finalmente ese adelantamiento de ver que no se cometan los delitos los lleva, por ejemplo, a los famosos delitos de infracción de deber, los delitos homicidios, que se adelantan, buscan evitar a que se produzca el hecho, ¿no? Y entonces, ese tipo de figuras, o las leyes penales en blanco, por ejemplo, tienen algunas particularidades, porque va a mirar el futuro y no más bien el pasado. Porque dice, ya no me interesa lo que hizo esta persona, me interesa evitar que esta persona lo vuelva a hacer más adelante. Y que otras personas, a partir de lo que le haga, eviten también cometerlo. Por lo cual, el hecho delictivo va a ser la condición o motivo que justifique el castigo, pero no el fundamento de la pena. Porque el fundamento de la pena va a ser la utilidad social que se le va a obtener como parte de la prevención. Por lo cual, el fundamento aquí surge ya
llegado al siglo XX en el Perú, casi finales del siglo XIX en Europa, se funda en razones ideológicas, humanitarias, utilitarias, racionales, que va en esta lógica de la resocialización del penado, un poco de lo que se discute el día de hoy y que por lo menos teóricamente recoge la Constitución Política del Estado. Entonces, los presupuestos de esta idea de la prevención parten de que la existencia o no de la criminalidad se puede atacar a través de elementos pedagógicos, educativos, esto es, de aseguramiento, pero también en especial de trabajo pedagógico social. Por eso es que cuando uno hoy tiene un establecimiento penitenciario, tiene finalmente un espacio en el que se va a desplegar un psicólogo, se va a encontrar un asistente social, un profesor y un equipo de profesionales, ¿no es cierto?, el equipo multidisciplinario, que van a buscar que el penado pueda rehabilitarse, ¿no? Entonces, con esto se va a alcanzar, por lo menos a nivel de posibilidad, un pronóstico suficiente del futuro comportamiento de este sujeto y evitar que vuelva a delinquir. Con lo cual, la pena va a morigerarse en mayor o menor medida según qué tan peligroso es el sujeto. Y esto es, claro, un poco la idea de lo que recoge la Constitución. Y esto es importantísimo, ¿no? Porque, claro, me va a dar un parámetro de saber qué tan grave o no puede ser un hecho delictivo y sobre eso asignar una pena. Así vamos a encontrar entonces una serie de teorías relativas, ¿no es cierto? Y aquí vamos a dividirlas en la prevención general que hacíamos referencia y la prevención especial. Esta prevención general a la que hacíamos referencia hace un momento tiene que ver sobre la que opera sobre la colectividad. Esto es que todas las personas, al conocer el catálogo de delitos, podamos nosotros instaurar en ese marco de catálogo de delitos que las personas eviten cometer delitos. Prevención general. ¿No es cierto? Y la prevención general positiva tiene que ver con la promoción de conductas positivas, ¿ok? Lo que señalaba al inicio. El artículo 106 del Código Penal me dice, el que mate a otro tiene una pena no menor de 6 ni mayor de 20. Pero claro, si es que yo leo esto, pareciera que es, oye, sabes que no mates, pero por otro lado me está diciendo, oye, por un si acaso corresponde, y es preocupación del Estado, proteger la vida. Del otro lado tenemos la figura de la prevención especial, y esta figura de la prevención especial más bien es la que opera sobre quien infringe la norma penal. Y por un lado tenemos la prevención especial positiva ideológica, que va respecto a evitar la reincidencia. ¿Cierto? El penado, la persona que sufre la sanción, sabe a partir de esto que no va a volver a cometer el delito. Mientras que a partir de la prevención especial o negativa y neutralizante, es más bien, oye, no solamente sabe, sino que además está impedido materialmente de volver a cometer otro delito porque está privado de su libertad, ¿no? Es por eso que luego viene una gran discusión sobre si es que es posible una resocialización y se comienza a hacer un catálogo de delitos donde se estima que no es posible resocializar al penado. Así, vamos a encontrar que la prevención general va a actuar frente a la colectividad, ¿cierto? No frente al delincuente, pero instrumentalizando al delincuente como forma de mostrar lo que no se hace. Con lo cual, se interviene así en un instrumento educador. Esa persona que delinque se convierte finalmente en ese fin. Mejor dicho, se convierte en un instrumento para un fin superior. El penado es el instrumento para el fin superior, que es la colectividad completamente controlada socialmente. Y esta prevención general se incorpora a partir de 3 momentos. Primero, la amenaza generalizada de la pena. Señores, el que mata a otro tiene una pena de 6 a 20 años. ¿Eh? Segundo momento, tú, X, mataste a Y, X, te dicta una sentencia de 20 años. Finalmente, tercer momento, para que todos lo sepan, juicio oral público, ¿no es cierto? Se ejecuta la sentencia. Señor, tú, X, como mataste, te vas a un penal por 20 años. Es una sentencia. De manera que la población en general deba tener en claro que este tipo de conductas tienen una pena. Sin embargo, esta teoría no está exenta de críticas. Esta teoría más bien mantiene tantas críticas como también lo tiene la teoría absoluta, y las principales críticas que esta va a recoger, ¿no es cierto?, va a estar fundada, ¿no?, en la necesidad de entender, ¿no?, que no logra fundamentar o legitimar el poder penal en sus presupuestos. O sea, no se encuentra si el sentido de la resocialización, si el sentido de la pena es finalmente el control social, y la razón de ser es el delito, no se entiende cómo es que puede limitarse las consecuencias del derecho penal, no hay unidad de limitación. Con lo cual se genera una suerte de estado de terror. Busco atesorar a todo el mundo, busco asustar a todo el mundo para evitar que la gente delinca. Con lo cual tiene una serie de efectos éticos sociales porque, como hemos mencionado, se instrumentaliza el penado para que los demás no imiten su conducta.
Así, vamos a advertir entonces que cuando nosotros planteamos la lógica de cómo es que se ha construido la pena en el Perú, entonces la pena más bien ha sido concebida a la luz de lo que hemos reseñado, pero ya no a la luz únicamente de la teoría absoluta o de la teoría relativa, sino que más bien ha recogido una serie de elementos donde vamos nosotros a denominar una serie de teoría mixta, ¿no? Estas teorías mixtas van a identificar más bien a la pena como que es justa y útil, pero que además va a articular la medición de la culpabilidad que tenía la teoría absolutista y la va a trasladar para poder crear mecanismos de control de cuánto debe ser la pena, para establecer que es una sanción, pero a su vez también prevenir otros delitos. Con lo cual recogen ambas teorías y van a tener una serie de, en todo caso, de concepciones. Pero eso no quita que finalmente tengamos nosotros una serie de críticas respecto a la pena, ¿no? Yo lo planteaba al inicio de nuestra sesión el día de hoy. El profesor Zaffaroni es uno de los más asiduos críticos respecto a la pena, y él parte pues justamente de la lógica en la que la pena necesariamente es un ejercicio de poder negativo que no repara ni restituye, ni repara el daño causado como consecuencia del delito, ni mucho menos restituye la vida de ninguna de las partes, con lo cual es violencia institucionalizada. Entonces, Bustos Ramírez en la misma línea dice, oye, el delito o la pena, ¿no es cierto?, no tiene que ver con el delito, porque el problema del delito es un problema entre el sujeto responsable dentro del marco de un problema político, y eso también tiene mucho de cierto, ¿no? Entonces, es por eso que hay una serie de críticas que nos llevan. Este tipo de situaciones nos ha llevado, ya aproximándonos un poco a la conclusión de nuestra sesión del día de hoy, a una interesante sentencia, que es la contenida en el expediente 5436-2014, por su habeas corpus, que determinó declarando el estado de cosas inconstitucional respecto a los establecimientos penitenciarios. Recordemos nosotros que hemos venido señalando que esta teoría mixta que recoge el Estado peruano parte de la premisa de la resocialización, ¿no? Este caso que vemos en mención es el caso donde un ciudadano privado de su libertad pide algo tan sencillo como un colchón para dormir. Y frente a la negación de este colchón, y no solamente la negación, sino el silencio por parte de las autoridades, formula un habeas corpus, y en el marco de este habeas corpus es que se presenta y se declara el estado de cosas inconstitucional, porque finalmente cuando yo planteaba si es que la pena funciona o no, planteaba que hay una serie de problemas estructurales. Uno de ellos es la famosa sobrepoblación. Esta sentencia lo que hace es marcar un hito en la historia del Perú, declarando el estado de cosas inconstitucional sobre los establecimientos penitenciarios y dando un parámetro y dando un límite de tiempo, un espacio temporal para que esto se pueda solucionar. ¿Por qué? Porque es uniforme el sentido de que la pena tiene que tener un fin utilitario, un fin en el que podamos nosotros encontrar que el penado pueda después resocializarse. Ahora, sobre si es que el sentido de la pena y la forma y modo en la que ésta se ha venido dando en el camino del tiempo se ajusta a los parámetros de los que hemos venido reseñando, tenemos serias dudas, ¿no? Hay N casos en los cuales se pone en discusión sobre si es que la pena finalmente cumple esta finalidad, al punto que el propio Estado ha incorporado, lo que mencionábamos hace un momento, la figura de la reincidencia contrario censo a lo que establece su propio exposición de motivos, ¿no? Ustedes revisen la exposición de motivos, es bastante particular porque es una contradicción evidente. La exposición de motivos dice, la reincidencia es una figura decimonónica, no debería estar y le hemos excluido el Código Penal. Y uno revisa y dice, oye, pero aquí hablamos de la reincidencia, ¿y qué pasó, no? ¿Qué pasó, mano? Como dicen por ahí los memes. Y lo que nos encontramos más bien es que lo que ha sucedido es que cuando el Código Penal en el año 91 se diseñó, se entendía de manera general esto. Sin embargo, en el camino del tiempo, la criminalidad, los debates y avatares políticos han propiciado más bien el favorecimiento del famoso populismo punitivo, y esto nos ha llevado a figuras como las que hemos hecho mención. Muy bien, yo quiero una vez más agradecer la gentil invitación de Amachac por tener la gentileza de haberme convocado para participar en este curso, pero además por haberme dado la oportunidad de poder iniciar e inaugurar este evento tan importante al cual ya nos tiene acostumbrado Amachac y que además veo tiene una asidua concurrencia. Muchísimas gracias y dejo de uso la palabra a Leslie. Quedo atento a cualquier pregunta, comentario que hubiera para poder en todo caso compartir los minutos que nos quedan. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Zúñiga. Estoy de acuerdo que ha sido una más que interesante disertación. A todos nuestros participantes, si desean levantar la mano para intervenir, solamente nos hacen llegar la indicación para poder darles el uso de la palabra y poder preguntar a micro abierto. Mientras tanto, tenemos unas
cuantas preguntas que nos han llegado. Bueno, una dice, ¿considera usted que pues en el Perú prácticamente se ve que solo se ha buscado más la prevención general, dejando que se consolide una prevención especial? Porque se puede ver temas como que la resocialización en cuanto a propiamente del delincuente queda pues pausada o no se puede llevar a cabo por temas ya tanto como la estigmatización, el sobrepoblamiento y las excesivas penas, el exceso de penas privativas o la presión mediática incluso que hace que haya varias sentencias que estén dirigidas por ese sentido debido a la presión mediática que propiamente el caso conlleva. En efecto, ¿no? En efecto, una de las críticas que existe sobre la forma en la cual se han ido incorporando tipos penales y cómo es que el discurso que se genera sobre las personas privadas de libertad y finalmente las personas que terminan delinquiendo parten de una premisa de política o en todo caso de populismo punitivo, donde se pretende, bajo una especie de terror o un estado de miedo, buscar que las personas eviten delinquir, cosa que no ha funcionado. La cosa que no ha funcionado no funciona porque el problema del delito es un problema estructural, no es un problema que se solucione. O sea, un punto que se suele perder de vista con recurrencia es que la pena es un efecto ex post al delito, no ex ante. Yo siempre ponemos ustedes se entrevistan con una persona que ha delinquido y les aseguro que el 99% de estas personas no tienen ni idea que era un delito. O sea, saben que es una conducta reprochable. No digo que la persona que le pega un tiro a otra no sabe que eso está mal, pero no sabe que está catalogado en el artículo 106, ¿no? Entonces, en esa línea lo que yo representa es que el problema no está en que haya más o menos leyes, ¿no? Porque las personas que delinquen no revisan el catálogo de delitos antes de delinquir, sino que el problema es estructural. O sea, yo no necesito que una persona sepa que el artículo 106 contiene el delito de homicidio, sino que sepa que matar está mal, ¿no? Y que entienda e interiorice que matar está mal no tiene que ver con que exista o no exista un código penal, tiene que ver con problemas estructurales de otro modo, familiares, educación, etcétera. Pero no tiene que ver con la lógica de incrementar las penas. Entonces, en esa línea, si es que lo que yo más bien hago es sancionar de ese modo y no abono en buscar que el sistema funcione adecuadamente en el marco de la resocialización, el problema va a ser recurrente. O sea, finalmente vamos a generar desmedro y claro, exhibiendo las deficiencias que tiene el sistema penitenciario a partir del resultado, esto es, a partir de la reincidencia que se produce, sin lugar a dudas traslada el problema de ser un problema institucional por parte del sistema penitenciario o del sistema de justicia en general a el propio individuo, que finalmente es una víctima de este problema no solucionado, no resuelto por el Estado. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Bueno, tenemos otra pregunta ya que nos ha llegado al interno también. Bueno, dice, atendiendo también a la naturaleza jurídica de las penas, ¿usted se encuentra de acuerdo con aquella definición de algunas de las consecuencias accesorias que otorga, por ejemplo, la Corte, o por el contrario, las consideraría como otras, como medidas o incluso una tercera vía de sanción penal al respecto? Claro, una gran discusión que se plantea respecto a la pena es justamente reemplazar la pena por otro tipo de medidas. Una de esas, por ejemplo, suelen ser las consecuencias accesorias. Es más, hay teorías que dicen, oye, finalmente no todos los delitos tendrían que ir a la cárcel. Parte del mismo discurso que se utiliza para luchar contra la prisión preventiva. O sea, la prisión preventiva no resuelve el problema. Es más, la prisión preventiva, es cierto, tenemos hasta el hartazgo, una serie de jurisprudencia, acuerdos penales, el 2019, el 2017, etcétera, donde vamos a encontrar que la prisión preventiva es excepcional. Y es que se espera y se entiende pues, que la prisión y las cárceles están dadas para delitos de gravedad, ¿no? La pandemia nos ayudó a verlo de manera forzada, pero finalmente es un tema tan impopular que evita entender que en efecto pueden haber otras medidas igual de satisfactorias para resolver el conflicto. Porque claro, yo mando a la cárcel a una persona por 5, 10, 15, 20 años, pero eso tampoco me garantiza la restitución del daño. ¿Quién puede pagar mejor la restitución del daño? ¿La persona privada de libertad o la persona que finalmente esté en libertad y puede cumplir con la reparación del daño? Sin lugar a dudas, la lógica del sistema de justicia no es una lógica orientada al castigo, sino orientada más bien y pensada en la víctima. Y la víctima no satisface o no se retrocede en el tiempo, no puede resarcir su daño si es que ésta no ha encontrado la forma en la cual se lleva a cabo ello. Es por eso la importancia de estas medidas accesorias a las que hacen referencia, ¿no? Coincido con ello. Muchas gracias, doctor. Y al respecto, ya esto es una cuestión más personal, pero hay ocasiones, por ejemplo, en la cual incluso
las penas, cuando se impone la no imposición de penas, sino de una medida pues accesoria, puede incluso provocar un efecto adverso al perseguido, incluso que podría ser incluso más gravosa en el sentido en la parte actual. Por ejemplo, al imponer una pena pecuniaria, por ejemplo, podría llegar a ser que al no tener la capacidad de poder pues pagar dicha pena, se logre hacer que el delincuente conlleve a realizar conductas para poder pagar esa pena. Entonces, bueno, en este caso, pues podría llevar a la conclusión, pues, que finalmente el problema está, pues, en el tino del juez a la hora de determinar, ¿no? Cuando se provoca ese efecto adverso, ¿no? La pena impuesta. No sé cuál sería su opinión al respecto. Totalmente de acuerdo, Leslie. O sea, el gran problema siempre ha sido la determinación de la pena, ¿no? Tanto así que en el primer código penal que se trae como consecuencia y después del derecho penal indiano, se estableció que el estándar de determinación de la pena debía dividirse en 7 niveles. El gran problema que siempre ha tenido el legislador y el temor que tiene el legislador respecto al operador de justicia, esto es el juez, es que no sepa determinar adecuadamente la pena porque podrían producir esos límites, esos espacios, ¿no? Es más, la razón de ser porque hoy, por ejemplo, manejamos el sistema de tercios, y que reitero, cuando recién tuvimos el primer código penal, eran 7 espacios, ya no tercios, teníamos cétimos, y el juez tenía un margen de discrecionalidad limitado a cétimos para establecer cuál es la pena. Hoy por hoy tenemos el sistema de tercios. ¿Por qué se hace esto? Porque finalmente se espera evitar que se puedan generar supuestos como el que menciona, supuestos donde una sanción pudiera ser no lo suficiente o podría exceder lo suficiente. Y en efecto, en el caso de las medidas accesorias, coincido plenamente, pero es por eso que las medidas accesorias y cualquier tipo de pena se hace no solamente a partir del análisis del momento, o mejor dicho, a partir del análisis del tipo penal o del delito, sino también a partir de las condiciones personales del autor. Entonces, es cierto, es por eso que cuando corresponde la determinación de la pena no solamente se hace a partir del delito cometido, sino que el sistema de tercios me exige un análisis también desde las condiciones personales del autor. Oye, ¿cuál es su nivel educativo, su nivel de comprensión? ¿Qué tanto le puede exigir una conducta distinta a la acontecida? Si, por ejemplo, es una persona que carece de estudios, si es una persona que carece de condiciones económicas, si es que el móvil fue un móvil más bien utilitario, etc. Entonces, todo ese tipo de contextualizaciones o de situaciones tienen que ser analizadas de manera individual y no de manera general. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Bueno, también a nuestros participantes por haber puesto las preguntas en la parte del chat de manera interna. Y bueno, nuevamente le agradezco su presencia el día de hoy, que está con nosotros para también abrir este curso. Ha sido realmente una más que interesante y productiva disertación. Y bueno, le invito a que nos pueda dar unas palabras de modo de cierre para tomar la foto institucional también. Claro que sí, Leslie. Muchísimas gracias, ¿no? Agradecer una vez más la gentil invitación por parte de AMACHAC para poder estar con ustedes el día de hoy, en especial para un día tan importante como es la inauguración de este curso, tener la oportunidad de que nos acompañen todos quienes están hoy con nosotros y desearles a que puedan continuar en este curso y todas las actividades académicas que organiza AMACHAC, que además de contar con profesionales de gran nivel como los colegas que seguramente van a continuar en este curso, en esta y en el resto de sesiones, para que puedan seguir atentos a sus actividades académicas. Muchísimas gracias nuevamente y conmigo será hasta otra oportunidad.